Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Esperemos un momento mientras llegan los demás. Hay 3 personas. Vamos a esperar 3 minuticos, 4 minuticos más. Bueno. Comenzamos en 5 minutos entonces, ¿vale? Sí, señor.
Bueno, entonces vamos a comenzar rápidamente con la parte relacionada a la organización. ¿Qué es lo importante de este tema? Pues ya vamos a mirar cómo la empresa de alguna manera va a analizar cuáles son los recursos que requiere en el aspecto humano, ¿cierto? Para ello debe construir una estructura organizacional de acuerdo a la estrategia que considere conveniente para mirar qué tipo de personas requiere dentro de su organización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va a diseñar esa estructura? ¿Cierto? Teniendo en cuenta si requiere ejecutivos, si requiere profesionales, si requiere operativos, si requiere personal asesor, qué es lo que necesita para poder diseñar esa estructura organizacional. Eh, digamos que inicialmente hay que contemplar cuántas personas van a entrar a trabajar, en qué partes van a quedar asignadas, qué funciones van a realizar y cómo las van a realizar. Esta es la actividad de la estructura organizacional que vamos a ver en el día de hoy. ¿De qué trata el análisis organizacional? Pues efectivamente es el cumplimiento de un objetivo o una meta, pero para ello no lo puede hacer una sola persona. Requiere de la cooperación o del trabajo en equipo, porque no es posible realmente que una sola persona pueda lograr los resultados de una organización o que pueda resolver por sí sola todo lo que implica prestar un servicio o elaborar un bien, distribuirlo y finalmente entregarlo al consumidor. Entonces, para eso requiere de un equipo, requiere de una serie de personas que le van a colaborar y le van a ayudar. Entonces, es necesaria una organización donde cada individuo va a responder por un trabajo, por una tarea y donde hay un jefe que asume esa responsabilidad y la autoridad para que las órdenes sean cumplidas. O sea, la característica del jefe es que tenga responsabilidad y tenga autoridad. Entonces, ¿qué es la organización? Es una función de la administración que tiene como propósito lograr los objetivos propuestos por medio de la participación de las personas de acuerdo a la distribución de actividades bajo un conjunto de normas y procedimientos y una jerarquía que establece una responsabilidad directa que permite y delega autoridad. Es decir, la responsabilidad no se delega, pero la autoridad sí pueden asumirla otras personas. En esto quiero ser claro, uno puede delegar la autoridad de acuerdo a la jerarquía para que esa persona tome decisiones y no quede una sola persona con toda la autoridad, entre comillas, de la organización. Claro, obviamente hay límites de autoridad. El jefe, el gerente más que el gerente delega en los subgerentes delegan esa autoridad en los supervisores y esos supervisores ordenan a su personal administrativo o a su personal operativo el cumplimiento de esas funciones. La estructura organizacional es la herramienta que utiliza la organización para que se cumplan esos objetivos. Es decir, sin estructura organizacional es complicado, yo diría que es casi que imposible que una organización cumpla los objetivos. Claro, depende del tipo de organización. Hay organizaciones donde, digamos que no es organización, porque hablar de organización ya estamos hablando de mínimo unas 5, 8 o 10 personas. Cuando hablamos de un negocio es diferente. Un negocio puede conformarlo incluso una persona y que con el tiempo va a ir ampliando y va a ir logrando toda una serie de situaciones que hacen necesario que esa organización
vaya creciendo, o ese negocio más bien. Entonces, cuando hablamos de organizaciones es porque ya hay una serie de personas que están cumpliendo con los objetivos. Esos objetivos deben estar, digamos, de alguna manera siendo desempeñados por esas personas y están colocados en puestos de trabajo. Dentro de esos puestos de trabajo hay unas cargas de trabajo, de acuerdo con las habilidades y destrezas de cada uno de los integrantes. Taylor, en la teoría científica de la administración, plantea que debe existir una selección científica del personal de manera que cada quien conozca lo que va a hacer de acuerdo con su capacidad. Ahí es donde nace la organización, ahí es donde nace la administración. Cuando Taylor encuentra a un grupo de personas que no tienen dentro de sus actividades como una serie de políticas, una serie de responsabilidades, todo el mundo hacía lo mismo, todo el mundo practicaba la misma actividad, una sola persona comenzaba y terminaba un trabajo. Para plantearlo de otra manera, cuando se fabricaba calzado, por colocar un ejemplo, una sola persona cortaba el cuero, colocaba los pegantes, digamos, colocaba los cordones, le pegaba la suela, le pegaba todo, absolutamente todo, ¿cierto? Una sola persona. O sea que 100 empleados, pues hacían 100 pares de zapatos. Cada uno se responsabilizaba de un solo par de zapatos, o dos, los que pudiese hacer durante el día. Taylor descubre que eso no es funcional y que cada persona debe desarrollar una actividad de acuerdo a su habilidad, de acuerdo con su destreza, de acuerdo con su conocimiento. Y entonces hace una selección de personal y logra que cada uno desempeñe la función que mejor realiza. Más adelante, el señor Fayol crea el organigrama, que es un mapa de la empresa. Es la primera impresión que recibe la persona que llega y le muestran la organización. Si alguno de ustedes, o creo que todos ustedes trabajan, lo primero que debieron enseñarles fue el organigrama. Este organigrama tiene una serie de líneas de autoridad y de responsabilidad. Y esto permite que haya una visualización de las dependencias, que al contrario del funcionograma muestra los cargos de la organización. ¿Cuál es la diferencia entre el organigrama y el funcionograma? El organigrama muestra las dependencias, los departamentos de la empresa. El funcionograma muestra las personas con una actividad dentro de la organización. Esa es la diferencia. Es una persona en el funcionograma, es una dependencia en el organigrama. Esa estructura organizacional nos lleva a formular un plan de recursos humanos. O sea, vamos a quedarnos dentro de la parte organizacional y la parte administrativa con los recursos humanos. Es decir, cómo vamos a construir nuestra organización desde una serie de personas que van a trabajar con nosotros. Y para eso es necesario hacer el estudio de cuántas personas hace falta incluir en la plantilla de la organización y cuáles son los perfiles que debe tener para poder adaptarse a la cultura de la empresa. En nuestras primeras clases hablábamos de la cultura empresarial y en esa cultura empresarial están dadas toda una serie de creencias, toda una serie de valores, toda una serie de conceptos que hacen que yo
pueda aceptar o no esa cultura de la empresa. Voy a decir una cosa de pronto fuera de contexto. Es como si en la organización, ¿cierto? Los directivos estén acostumbrados a utilizar mal los recursos, a obtenerlos de mala manera, a hacer situaciones, a permitir que haya malos manejos y todo el mundo, digamos, no toma ninguna actitud y no reacciona frente a esa situación. Si yo entro, si yo ingreso y tengo mis propios principios, pues yo efectivamente puedo entrar a aceptar o no aceptar esos condicionamientos que estoy viendo dentro de la organización. Por eso, una cosa es la cultura empresarial y otra cosa es la cultura que como persona yo tengo dentro de una organización. Son dos situaciones totalmente diferentes. Si el gerente, si los subgerentes, digamos, tienen una mala costumbre, entonces digamos que eso va a entrar en contra de mis principios. Es más, en algunas ocasiones algunos jefes tienen la osadía de decirle a las personas cuando entran, mire, aquí nosotros manejamos esto, cuando vamos a hacer un negocio con el gobierno, cuando vamos a hacer un negocio con otra empresa, lo primero que hacemos es tratar de comprar una favorabilidad para que nos sea entregado un contrato. Entonces, de hecho, ya le están diciendo, si usted entra, lo primero que tiene que comenzar a hacer es a sobornar a otras personas. Reitero, ahí viene cada quien con su capacidad de decir acepto o no acepto. Y no finalmente decir es que a mí me obligaron, a mí me dijeron, era mi jefe y yo tenía que aceptar. Nadie tiene que aceptar nada. Eso debe quedar claro desde un comienzo. Nadie, absolutamente nadie, reitero, debe decir o tener el convencimiento o la creencia de que como es mi jefe, yo tengo que aceptarlo. No es cierto y eso no se puede aceptar. Tenemos entonces dentro del análisis organizacional un funcionograma al lado de un organigrama. ¿Por qué coloqué los dos? Porque quiero que quede claro, ¿cierto? ¿Cómo es la diferencia entre uno y otro? Normalmente esta presentación, ¿cierto? No se hace en las empresas porque solo van los cargos, las dependencias, ¿cierto? Pero no el nombre de las personas. Yo lo hice, repito, para que ustedes establezcan la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, aquí tenemos al gerente general, que supuestamente es el señor Gabriel Ruiz. Tenemos a un supervisor, a un jefe de talento humano, a un comité de capacitación, al representante legal de la empresa, a una cajera, a unos cajeros dentro de una empresa financiera, ¿cierto? Entonces, así es como se debe presentar, donde estas líneas de autoridad nos indican que hay una autoridad superior y que esa autoridad va descendiendo, ¿cierto? Va descendiendo hasta llegar a la última parte, que es la que recibe órdenes por parte de la persona encargada o autorizada por el superior inmediato. Entonces, estas personas son las que en un momento determinado van a permitir que se cumplan los objetivos de la organización. Pero quiero finalmente, el envío del mensaje con este cuadro es cómo va a estar distribuida la organización por parte de ustedes. Siempre hay unas líneas de autoridad. Mírenlas ustedes que todos los del último cuadro, colocámosle el cuadro como rosado, entonces son los operativos. En los cuadros inmediatamente superiores están los ejecutivos. En el cuadro, los dos cuadros superiores están los directivos
o dueños de la organización. Y aquí lo vemos un poquito más claro en términos de la estructura de la planta. Lo primero les contaba ayer que antes de iniciar la creación de la estructura organizacional, tengo que mirar con quiénes voy a trabajar. Entonces, para ello, necesariamente, voy a tener que hacer una relación de cargos y de personas que en un momento determinado van a estar ubicados en donde yo considero que deben ir, ¿no? Pues van a ir unas personas, unos directivos, unos ejecutivos, unos profesionales y unos operativos. Aquí también es importante el conocimiento y la experiencia, que vamos a ver después en el manual de funciones, pero que lo vamos a ir comenzando a analizar desde este momento, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que está arriba en la parte superior? Pues el que prácticamente va a dar las órdenes y bajo cuya autoridad y responsabilidad va a estar el manejo de la organización. Pues por esa razón va a haber un superior, ¿cierto? Un superior jerárquico, aquí es el gerente general, ¿cierto? E inmediatamente va a estar rodeado de un equipo de colaboradores que van a ser los ejecutivos, en este caso un supervisor y un jefe de talento humano. Algunas personas le colocan subgerentes o directores, dependiendo lo que quiera su organización. Es importante también mirar que dentro de las organizaciones hay un grupo importante de personas que son los profesionales. Estos profesionales son prácticamente una especie de funcionarios que intervienen entre el nivel operativo y el nivel medio de la organización, o sea, el nivel ejecutivo. Ellos son los que, digamos, organizan las actividades de la empresa y son los que en sus hombros, bajo su responsabilidad, está la actividad principal de la organización. Les contaba que hay que mirar con mucho cuidado, con mucho análisis, las hojas de vida de las personas que van a entrar a trabajar. O sea, independientemente que sea mi amigo, que sea una persona que yo conozco, que haya trabajado conmigo, que sea mi amigo de muchos años, cuando se habla de empresa, todo esto desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la empresa es un negocio, la empresa es una organización, la empresa va atrás de unos resultados, unas metas y unos compromisos. Y entonces tengo que cumplir con esa responsabilidad y con esas metas que previamente han sido fijadas. Entonces es importante, conveniente, necesario que quienes participen en la organización hayan sido analizados, hayan sido cuestionados y se les entregue definitivamente esa responsabilidad bajo el concepto del conocimiento y el concepto de la experiencia. Entonces, con ese conocimiento y esa experiencia y esa hoja de vida, yo los puedo colocar en la parte de finanzas, en la parte de la administración, en la parte comercial, de marketing, de control de gestión, de producción, de recursos humanos, de compras, etcétera, etcétera. Al igual que lo dije ayer, no necesariamente, no es indispensable, no es obligatorio que todas las empresas tengan todos los niveles que están descritos en esta diapositiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay empresas que no requieren, por ejemplo, producción. Entonces, ¿para qué la coloco
o para qué me invento una parte de producción si no la necesito, ¿cierto? Al mismo tiempo no necesito, por ejemplo, una parte de, a ver, de finanzas. No, el resto sí, la verdad son importantes en este cuadrito que armé. Es importante, repito, que se haga esa distribución teniendo en cuenta cuáles son mis necesidades, ¿cierto? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando yo lo haga esa distribución por áreas, de alguna manera también voy a entrar a diseñarle cada función a las personas, a los funcionarios, a los empleados que están dentro de la organización. Entonces voy a tener que elaborar un manual de funciones para todos. En el caso nuestro, les conté la primera vez, solo se va a hacer el de un cargo, el que ustedes quieran, uno solo, pero voy a necesitar ese manual de funciones. Se debe mirar también, ¿cierto?, cuál es el costo, cuál es el costo que implica tener 5, 10, 15, o si alguna vez quiero arrancar con una empresa que esté en capacidad de atender una gran demanda por parte de los clientes, entonces va a ser de verdad una gran organización. Pero yo hago la relación del personal profesional, del personal administrativo y de otro personal que sea necesario para poder realizar esa actividad. ¿Cuáles son los costos laborales? Los costos laborales son los gastos que se utilizan para que yo pueda desempeñar mi cargo. Por ejemplo, el transporte, la papelería, los documentos, los útiles de oficina que requieren estas personas que van a trabajar conmigo. Entonces, de una vez aquí, les voy anotando qué cantidades requiero de un determinado material o materia prima para que este personal pueda entrar a trabajar. Recuérdenlo bien, aquí tengo que relacionar todo lo que voy a gastar para que ellos puedan desempeñar sus funciones. Lápices, borradores, esferos, computadores, ¿qué más diría yo? Transporte, papelería, etcétera, etcétera. Tanto para los profesionales como para el personal administrativo. ¿El personal administrativo cuál es? El personal operativo, ¿cierto? Y tengo que pagarles a ellos, tengo que pagarles una parte de pensión, o no pagarles, tengo que pagarle al Estado o entregarle más bien al Estado unos recursos para que en un futuro lejano yo tenga una pensión, tenga unas cesantías, tenga, ¿qué más? Unos recursos que yo tengo que aportar para la salud del empleado. Entonces, ahí creo que es un 8% para la entidad y un 4% por parte mía. Ya eso ustedes lo investigan, cuánto va a ser su costo laboral, tu costo del seguro social y los demás. Y luego lo suma, ¿cierto? Vamos a mirar, ya terminado con la parte de costos, el manual de funciones. El manual de funciones y competencias laborales es una herramienta de gestión del talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las empresas, así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Igualmente los insumos para la ejecución de los procesos de planeación, de ingreso, de permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones, en este caso de las organizaciones públicas
cuando yo tengo relación directa con el Estado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera mi empresa siempre va a tener contacto con organizaciones públicas. Llámense estas servicios públicos, agua, luz, teléfono, llámese estas desde la DIAN o cualquier entidad que tenga relación con mi organización. Voy a hacer un análisis del manual de funciones específico. Así, en esta forma, es que necesito que ustedes, por favor, el día lunes me presenten un cargo. Reitero, no necesariamente son todas las funciones que aparecen acá. Ustedes pueden colocar mínimo 5 funciones. Perdón, sí, mínimo, dejémosla como mínimo. 5 funciones, ¿cierto? Si alguien quiere agregarle 6 o 7, eso ya es cuestión de cada uno. Pero para la presentación van a estar 5 funciones. ¿Qué comprende el manual de funciones? Este es un manual de funciones normal de la mayoría de las empresas, donde viene como, en primer lugar, una identificación del cargo, cómo se denomina el cargo, en este caso es el gerente general, eso tiene un código, de quién depende, en este caso aquí se lo colocó, no aplica, pero en la realidad, si quisiéramos, aquí habría una junta directiva, ¿cierto? El gerente casi siempre depende de una junta directiva. ¿En qué departamento está? En la gerencia. ¿Y de qué división? De la administrativa. Aquí al lado viene una parte del organigrama. De este organigrama que vimos acá. Entonces, si es el gerente, mírenlo acá, solamente tendría aquí arribita el comité o la junta directiva, el gerente y aquí un asesor o un secretario general. Ese sería todo lo que habría que plantearle a ese cargo. Y está aquí al lado de la descripción del cargo. ¿Cuál es la misión de ese cargo? Para el caso de este gerente general, dirigir y coordinar toda la operación administrativa y comercial de la empresa mediante la gestión y optimización de los recursos humanos, financieros y físicos para asegurar la competitividad, la permanencia y el desarrollo del negocio. O sea, eso es lo más importante que debe hacer el gerente general. Pero a su vez, eso es general, ¿cierto? Dirigir y coordinar toda la operación. Pero él tiene unas funciones específicas, como es definir los niveles de autoridad y responsabilidad de todos los cargos de la organización, establecer, divulgar, promover y realizar la misión, la visión, los valores organizacionales y los lineamientos estratégicos, establecer, revisar y retomar las acciones necesarias conjuntamente con el gerente del negocio para alcanzar el presupuesto de venta anual. No me vaya a quedar en la descripción de cada uno o en la lectura de cada una de las funciones, porque primero no es necesario y segundo lo que quiero es que cuando ustedes observen esta diapositiva tengan un ejemplo de cómo quiero que se presente la hoja de vida en este formato. El cargo tiene unas especificaciones, tiene unas competencias. ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cierto? Una formación. Esa formación es la carrera universitaria, en este caso un ingeniero industrial, un administrador de empresas, un economista o áreas afines para que él pueda para que pueda cumplir con su desempeño como gerente para mi empresa. Tiene que tener una experiencia de más de 36 meses, o sea, 3 años, y hasta 48 meses, o sea, hasta 4 meses. Entre 3 y 4 años de experiencia en cargos relacionados o en cargos en los cuales haya desempeñado gerencia, ¿cierto? Eso es una
un requisito que me da a mí la oportunidad de analizar que la persona que se presenta, porque debe cumplir con estos requisitos, tiene el suficiente conocimiento y la suficiente experiencia. Entonces, si es un administrador de empresas y tiene dentro de su hoja de vida unos 38, unos 35 meses o unos 3 años y medio, pues es un candidato que comienza a cumplir con los requisitos. Debe haber sido capacitado entre 6 y 12 meses. ¿Por qué? Porque hay administradores que definitivamente entran, trabajan, pero nunca fueron adiestrados, nunca conocen qué es lo que va a hacer y simplemente comienzan a manejar, algunos con fortuna, otros no, y de ahí pues pudiera surgir un desempleo o despedirlo del cargo porque no cumple con el requisito. Complejidad, ¿en qué significa la complejidad? Que es un trabajo, el del gerente, muy variado y difícil. El gerente, si ustedes lo vieron, tiene que cumplir con funciones de dirección, de planeación, de organización, de control, de relaciones humanas, de asesoría, de mirar todo el aspecto financiero, el aspecto fiscal. Luego es un trabajo complejo. Mentalmente debe ser capaz de planear el trabajo, ¿cierto? En líneas generales y en detalle, tomar las decisiones de importancia para la organización. Tiene una responsabilidad por supervisión, por productos, por información, por seguridad y por errores, ¿cierto? Entonces aquí también no es necesario que requieran cumplir con todos estos requerimientos, pero sí con 3 o 4 para poderlo contratar. Entonces viene el esfuerzo y vienen las condiciones de trabajo. Y al final, pues es revisado, aprobado por alguna persona de la empresa. Aquí hay otro manual, simplemente lo traigo de referencia. Digamos, si ustedes lo miran, cumple casi con las mismas características, pero en un momento determinado viene más, digamos, menos extenso en términos de desagregación de las actividades. Sí tiene un propósito principal o un ordenamiento general. En este caso es un auxiliar que administra la información aplicando el sistema de gestión documental de la entidad y colabora con actividades operativas y logísticas en la atención del personal interno y externo que se requiere para el cumplimiento de las funciones de la dependencia asignada con la oportunidad y confidencialidad requerida. Entonces aquí volvemos al mismo cuento: apoyar el desarrollo, manejar aplicativos, llevar y mantener el día del registro, recibir, radicar y redactar, presentar los informes, apoyar la administración, orientar a los usuarios, realizar las labores y las demás funciones. También porque es importante tanto la anterior, en términos de funciones, estas que están acá, como este ejemplo, en términos de funciones, porque necesariamente ustedes van a tener que tomar una de estas funciones. Por ejemplo, la 4, recibir, radicar, redactar, organizar y distribuir la correspondencia, oficios y documentos para la firma del superior, de acuerdo con las instrucciones impartidas. En algún momento yo puedo decir: no, es que a mí no me dijeron que tenía que hacer. No, ya hay un manual de funciones y más adelante va a haber un manual de procedimientos donde se van a desarrollar cada una de estas 9 funciones. Cada una va a tener un manual de procedimientos para que yo no tenga, o el empleado no tenga, la disculpa de que es que a mí no me dijeron, que a mí no me entregaron, que yo apenas llevo 3 meses, que no sé, y dar una disculpa siempre para no cumplir con las labores que aquí están escritas. Entonces, aparte de este manual, hay un manual de procedimientos.
también ven los conocimientos, ven las competencias. Ustedes pueden ver perfectamente cómo en un momento dado están descritas muy, digamos, detalladamente cada uno de los conceptos que nos piden la hoja de vida. Entonces, aquí más abajo está la formación académica, la experiencia, y para este caso, si no cumple con la formación académica o que es el diploma de bachiller, entonces también podría tener 4 años de educación básica secundaria y 12 meses de experiencia laboral. Eso, digamos, da la oportunidad de contratarla a una persona que no cumple con uno de los requisitos que enumeramos anteriormente. Entramos a casi la última parte de esta primera parte, y perdón la redundancia, de nuestro estudio operacional. Como ustedes pueden observar, hay que hacer todo esto, muchachos, recuérdenlo, por favor, lo hago con una descripción detallada, con un análisis, con un comentario, con un formato que les sirva de guía para que ustedes a su vez cuando hagan su presentación no lo hagan de manera general. Gerente general, sí, es el que da las órdenes en la empresa y el que cumple con el mantenimiento de las relaciones públicas de la empresa. Se requiere un abogado y 2 años de experiencia. Y sale. No, tienen que presentar este formato para uno de los cargos, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo igual con el manual de procedimientos. Un solo cargo y aquí un solo procedimiento. De los muchos que puede tener una empresa, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que este es un muñequito ahí provisional para que ustedes vayan tomando como nota de lo que queremos. El manual de procedimientos es un documento que brinda información respecto a las distintas operaciones que realiza una organización, empresa o un departamento específico de ella. Es preparado por la misma organización donde es utilizado y presenta su información de forma detallada, ordenada, sistematizada y comprensible. ¿Qué significa esto? Que en este manual de procedimientos debe encontrarse todas las actividades que desempeña una persona en particular, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, la lámpara no funciona, está enchufada la lámpara, sí, está quemada la ampolleta, si no, pues algo está pasando, entonces era que estaba desenchufada. Si está quemada la ampolleta, entonces si estaba quemada, pues la cambio por la ampolleta, y si no, pues tengo que comprar una nueva lámpara. Aquí hay otro proceso de compras. Este es el que ustedes deben elaborar. Este manual de procedimientos es como ustedes deben señalarlo en su presentación. ¿Por qué? ¿Por qué este? Porque aquí viene cada una de las áreas que interviene, quién es el responsable y la actividad que se va a desarrollar. Realizar solicitud de pedido. ¿Quién es el responsable de hacer esa solicitud de pedido? La secretaría, ¿cierto? Elaborar factura de la compra, comprar el bien, entregar el pedido y registrar la compra. Pues aquí también ustedes se dan cuenta que hay un director responsable que asume ese compromiso de que se cumpla el recibir las solicitudes de pedido. ¿De dónde recibe las solicitudes de pedido? De las compras. ¿Quién elabora la factura? La parte comercial. ¿Quién compra el bien? La parte comercial. ¿Quién entrega el pedido? La parte comercial. ¿Y quién registra la compra? La parte financiera. ¿Sí? Entonces, ahí se están dando cuenta ustedes cómo es el desarrollo de un manual de procedimientos. Aquí tenemos la última parte de esto que estamos mirando acá, ¿cierto? Y es un flujo de compra, ¿cierto? En este caso es un ejemplo en el que se desarrollan toda una serie de actividades para poder comprar en una organización. Entonces, dependiendo de la complejidad, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del tipo de actividades que yo estoy realizando,
pues en un momento dado lo que voy a conseguir es tener claro cuál es mi actividad y tengo que repetirlo, que después no vaya a haber la disculpa de que no sabía, de que nadie me dijo, de que cómo se hace, etcétera, etcétera. Aquí hay uno del Departamento Nacional de Planeación. Es un procedimiento del flujo del proceso de seguimiento que el departamento realiza para la inversión. Entonces aquí mire, está la oficina de planeación, está el ordenador del gasto, el supervisor, el contratista. Si ustedes pueden darse cuenta, mira, hay diferentes tipos de manuales de procedimiento y de flujos, ¿cierto? Entonces, es lo que yo quiero que ustedes comprendan, analicen y de acuerdo con su necesidad, puedan hacer su flujo de proceso de acuerdo con los requerimientos o de acuerdo con el flujograma que les estoy presentando. Cualquiera de estos, ustedes lo pueden desempeñar, lo pueden realizar. Bueno, aquí está de donde tomé los conceptos, ¿cierto? Del manual de funciones y competencias laborales del Departamento Nacional de Planeación y de otra serie de entidades que tienen este tipo de procedimientos. Hasta acá, muchachas, muchachos, y como siempre. A ver, mis chinitos. Entonces, esta parte, quiero que me hagan comentarios, observaciones, que en algún momento tiene dificultad para su comprensión. Es claro lo que estamos viendo, tanto ayer como hoy. Entonces son más que todo formatos que van a permitir que ustedes presenten su negocio, su plan de negocio de una empresa. Entonces, en esta primera parte, y entramos a la parte jurídica, me quieren comentar cómo Profe, está. tengo una Sí, pregunta. sí, claro que sí, Carol. En esos formatos, es que no sé si solo yo y vi algunos comentarios de algunos que se veía como borroso, como pues para tener una guía al momento de hacer la de nuestra empresa. Entonces, esos formatos van a estar también en el aula para poderlos como ir mirando mientras uno hace el que le corresponde a su empresa. Claro que sí, Carol. Todo lo que yo hablo, a veces me vuelvo muy reiterativo, pero pues es porque se requiere. Todo, si ustedes miran el de anoche, ya está en su plataforma, ya está ahí. Yo lo subo, yo les he contado a ustedes, más o menos a las 11 de la noche, yo lo estoy subiendo junto con el video, porque ese video hay que convertirlo. Eso que estamos hablando en este momento queda en un video y ustedes lo saben, y si alguien por alguna circunstancia se perdió parte de los comentarios que se estaban haciendo, de la presentación, o la presentación digamos que quedó borrosa, pues tienen la presentación, que yo la subo también a manera de archivo y que ustedes cuenten con ella, ¿sí? Sí, sí, señor, yo sí las he visto, pero me refiero al formato solito de, por ejemplo, del organigrama o de la función de tareas, que aparece mucha letra y al ampliarlo, por ejemplo, no se alcanza a entender bien. ¿Ese formatico en especial lo encontraríamos aparte o dentro de la presentación que Den- acabamos de ver? Dentro de la presentación, no en el video, dentro de la presentación. O sea, yo le envío un video y luego les envío la presentación, el PowerPoint de la presentación, ¿cierto? Y ahí es claro, ahí sí no tienen ustedes ningún inconveniente. Aparte, yo les doy a ustedes una bibliografía y una bibliografía, aparte en internet, ustedes buscan manuales de procedimientos y ahí hay formatos, ustedes pueden buscar formatos para manuales de procedimientos y utilizan esos, por ejemplo. Bueno, sí, señor, gracias. Sí. En términos de comprensión de lo que queremos para nuestra empresa. Sí es claro en qué consiste toda la parte organizacional. Yo tengo dudas, buenas noches. ¿Cómo está, Paola? Cuéntame.
Bien, Mido, buenas noches. Mido, bueno, su merced hablaba de, bueno, dos cosas. Uno, en recursos humanos. Sí, Mm, yo tengo una duda. sí. Recursos humanos, ¿por qué siempre tiene en algunos lugares contratación? Yo pienso que recursos humanos es exactamente un recurso humano que uno necesita como empresa o como empleado, pues. Pero la otra situación es que utilizan también recursos humanos para contratación, pues en este caso lo estoy viviendo allá. Y si uno tiene alguna duda completamente, eh, digamos, tengo mal el contrato o no estoy tranquilo con el contrato, hay inconvenientes, de pronto hay choques en cuanto a digamos, funciones, valores y todo, cosa que pasa, pues obviamente en empresas como empleado, que a uno le faltan al respeto en cuanto a contrato. ¿No debería estar como separado esa parte, contratación y recursos humanos aparte? Esa es una de las preguntas. Y Ujú. la otra es, en el organigrama, ¿en qué parte va el representante legal? O sea, ¿el representante legal está de primeras, antes o después, o es obligatorio? Esa es la duda. ¿Siempre va o no es necesario colocarlo ahí dentro del organigrama como tal? Bueno, te comento. Primero, en relación con la contratación, pues ahí sí es necesario, es claro, y digamos que no podría separarse la contratación de recursos humanos porque para eso está. Esa dependencia está para contratar. Normalmente es una abogada la que dirige el área de recursos humanos. Normalmente, ¿por qué? Por lo que exactamente acabas de decir. Entonces, esa parte de recursos humanos, digamos que desde el punto de vista del derecho, debe ser un abogado, porque él es el que conoce las condiciones, las cláusulas que establece la organización para contratar a una persona. Si yo saco la parte de derecho y se la llevo a la oficina jurídica, ¿cierto? La oficina jurídica es la que interpreta la norma, la que auxilia a la administración en la interpretación de la norma. Pero la parte de recursos humanos es la que maneja los contratos de todos los empleados de una organización. Dentro de la parte de recursos humanos existen en algunos casos dependencias o áreas que le colaboran al jefe de recursos humanos. Entonces hay una parte de bienestar. Esa parte de bienestar es a donde se acude cuando, como tú lo comentabas, existe alguna inconformidad, algo que considera que no está bien para la persona que no se encuentra conforme con lo que está pasando. Entonces hay una parte de bienestar. Hay otra parte de nómina. Mira la diferencia que existe en la parte de nómina con la parte de bienestar y con la parte de contratación. La parte de nómina es la parte contable del contrato. Entonces allí es cuando te liquidan el contrato, dice cuánto te va a pagar, en qué te va a ser mensual, al cumplimiento de unas condiciones, y la nómina lo que hace es establecer una planilla donde dicen Paola Chisco, profesional en administración, tiene un salario de 2.200.000, se le pagan unas prestaciones, ¿cierto? Tiene unos descuentos por unos préstamos y al final le corresponde este salario mensual, dados los descuentos de ley y por algo que uno mismo, a través de un préstamo, a través de algo, haya podido determinar para la disminución del pago final del salario. Entonces, cada área en particular cumple con una función. Entonces, repito, dentro de recursos humanos está nómina. Para el caso de la empresa en la que trabajas, la jefe de recursos humanos no podría ser también la persona que elabora la nómina y no podría ser también la persona que maneja
la parte del bienestar del empleado, en términos de qué, en términos de darle una motivación, en términos de darle una especie de alternativas para cambiar horarios, o sea, cada una, repito, tiene una función en particular. Eso en cuanto a la contratación. La segunda parte, ¿me la recuerdas, Paola? Sí, señor. El de recursos, verá. En el organigrama, Ya, 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 ya. la, Ya, el de la persona, el representante de legal. representante legal. Sí, El señor. representante legal debe aparecer obligatoriamente, no con la palabra representante legal. ¿Quién es el representante legal? El gerente. El gerente es el representante legal de cualquier compañía, ¿cierto? Ahí apareció representante legal como alguien o como una casilla que se colocó ahí, pero el representante legal, y lo van a ver cuando veamos la parte jurídica, cuando veamos la parte de Cámara de Comercio, donde aparece el representante legal. Lo primero que aparece en la constitución de la empresa es quién es el representante legal. Entonces, normalmente es el gerente de la empresa, porque cualquier situación de carácter jurídico, ojo que yo nombro mucho aquí la parte jurídica, porque al ser una organización, ¿cierto? Necesariamente está relacionada de manera directa con el derecho. Por eso toda organización debe tener un abogado para que cuando se presente alguna dificultad, algún inconveniente, sea con sus propios empleados, sea con personal externo, pues haya un intérprete de la ley que le diga a la empresa, lo hicimos bien, lo hicimos mal, o enfrentemos este problema de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces el representante legal en él recae por acción del fisco, por acción del Estado, cualquier situación que se presente con relación al manejo de la parte jurídica de esa administración. Si tú como persona vas y demandas ante el Ministerio de Trabajo que te están violando tus derechos laborales, quien debe responder no es el abogado de la empresa, es el responsable, es el gerente, que es el representante legal. Que el abogado fue el que redactó la carta. Sí, señor, claro, pues obviamente, ¿cierto? Pero ¿quién debe estar allí respondiendo ante las autoridades o ante la propia junta directiva que lo nombró? Es el gerente general como representante legal. ¿Sí es claro, Paola? Sí, señor. Claro que sí, no, sí, ya. Ahora sí, pues es que no lo veía en el organigrama y me perdí en esos momentos y yo no esperé que me confundí. Gracias, Doc. Listo. ¿Quién más tiene alguna pregunta, por favor, relacionada con la presentación de la parte organizacional? Bueno, vamos a entrar a la última parte del estudio operacional y técnico relacionado con la parte jurídica. Al igual que con la anterior presentación, ¿cierto? Eh, esta presentación, esta que tengo en ese momento frente a ustedes, va a ir aparte, pues en un archivo independiente para que ustedes lo consulten tal como yo lo estoy haciendo en este momento. Ustedes lo van a tener así, en esa forma, y lo van a analizar y lo van a mirar, verificar y todo lo que ustedes quieran. Ya la parte, digamos, conceptual, la miran en el video, escuchan de pronto los comentarios que yo estoy haciendo sobre la propia presentación. Entonces, ¿por qué hay un aspecto legal? Eh, Digo que afortunadamente Paola me preguntó cuál es la relación entre la parte de contratación, que es una parte exclusivamente del derecho, ¿cierto? Y la
propia parte de recursos humanos. Cada área que vimos allá arriba, cuando se desarrolla, cuando se crea, tiene que tener un soporte jurídico. ¿Y quién es el soporte jurídico? Normalmente es una persona que trabaja en la empresa como profesional en derecho. Entonces le colabora no solamente a los empleados, no solamente a la empresa, sino que defiende a la empresa frente a eventuales situaciones en las cuales haya una confrontación con el Estado, ¿cierto? O con cualquier empresa que en algún momento considere que está afectando sus intereses. Entonces el abogado sale en representación de la empresa. Entonces, por esa razón, la empresa es una organización jurídica. Cuando se crea una empresa, inmediatamente se separa la parte natural de la parte jurídica. O sea, cuando yo creo una organización, creo una persona, pero esta persona es jurídica. El señor, vamos a nombrar a una persona muy conocida en Colombia, el señor, el de Postón, ¿cómo se llama? Ardila Lule. Ardila Lule es una persona natural, ¿cierto? Pero cuando él decide crear, como ustedes lo están haciendo en este momento, una empresa que se denomina Gaseosas Postobón, Ardila Lule se separa de Gaseosas Postobón. Gaseosas Postobón se constituye como una persona jurídica. Ardila Lule es una persona natural. O sea, son dos personas diferentes. ¿Qué significa dos personas diferentes? Que cuando hay alguna circunstancia de respuesta jurídica contra la empresa, no van a decir al señor Ardila Lule, usted me responde no. Llaman a la organización Ardila Lule, a la empresa Postobón, para que responda. Pero hay una empresa, y la vamos a ver más adelante, que rompe, una sola empresa que rompe con esas características, y un tipo de socio que también va a romper con las características que acabo de nombrar. Pero quiero que quede claro, la empresa, desde el punto de vista jurídico, es una persona diferente a la persona natural. ¿A que él es dueño? Sí, él es dueño. Pero cuando haya una demanda, no se establece contra esa persona natural, sino contra la organización como persona jurídica. La responsabilidad es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque dependiendo del tipo de compromiso que yo haya asumido con la organización, puedo responder con mis propios bienes como persona comunitaria de la organización. Pero como empresa, solamente es esa organización quien debe responder ante la justicia o ante quien en algún momento haya decidido que esa empresa cometió alguna ilegalidad frente a terceros. ¿Sí es claro esa parte? La separación natural de la jurídica. Sí, ¿Sí es claro? señor, para mí sí. Bueno, entonces, crear una empresa necesita de una serie de decisiones de orden jurídico. Los trámites legales y administrativos son necesarios para que la empresa entre en funcionamiento con todos los requisitos legales que exigen las autoridades. Estos trámites implican autorización de patentes, permisos y registros en Cámara de Comercio. Entonces, dense cuenta que desde el primer momento en que yo vaya a constituir una empresa, el derecho está por delante. Yo no puedo constituir una empresa, así tenga las personas, así tenga los edificios, así tenga el capital, si jurídicamente no la he creado. No tiene ningún valor, ¿cierto? Porque esa empresa, si no está creada frente a una eventual situación jurídica, pues no tendría
esa persona que haya sido afectada por un comportamiento, por un mal comportamiento de esa empresa, no tendría cómo atacarla o cómo tratar de demostrar que por ella o por alguna situación creada por ella fue que hubo alguna circunstancia que llevó a una situación jurídica que no se puede demostrar porque la empresa no existe. Una pregunta, Sí. y ahí incluso también se puede mirar por la DIAN para Ujú. los costos, ¿Los costos? ¿Cómo los costos? los pagos, o sea, los pagos que se hagan a diferentes lugares, ahí también valen los pagos para Claro, los del RTICA y todo, eso todo, implicaría mucho. todo, todo, todo. Mire que ahorita inmediatamente mañana pagan a los 2 segundos. Y no estoy diciendo mentiras. Ya está registrada en la DIAN. Que a la señorita Vanessa, Paola o a Julián les pagaron en una empresa tanta cantidad de dinero. Y les contaron tanto para cesantía, tanto para pensión, tanto para salud, todo, todo. ¿Por qué? Porque ya en este momento en Colombia y en el mundo, todas las empresas deben estar relacionadas en la DIAN y deben presentar o tener sistematizado todo un programa para que ellos conozcan. Por eso al final del año, los primeros 2 meses del año, o antes de terminar, le dicen, oiga, mi hijito, ¿y usted qué pasa que no va a pagar impuesto? Si yo tengo los pagos de la empresa de San José, de Bavaria, de Gasolas Postobón y todo, donde usted prestó sus servicios, ¿usted por qué se hace loco? Usted recibió tanto. Ahí mismo le sale la relación de sus pagos. La propia DIAN le envía a usted un informe de cuánto recibió. ¿Por qué? Porque usted lo tienen que relacionar en cualquier momento en que le hagan un pago a usted, por contrato, por prestación de servicio, por una proveedor, por lo que usted quiera, como trabajador. ¿Listo? Bueno, hay diferentes tipos de empresas en Colombia, ¿cierto? Eh, la realización de actividades comerciales implica un riesgo al jugar con el patrimonio personal y era lo que les hacía referencia aquí en este comentario, donde decía que la situación jurídica, en el momento en que hay la separación entre la persona natural y la persona jurídica, conlleva en algunos casos a jugar con el patrimonio de la persona, ¿cierto? Pero desde la empresa, no como persona. Ojo, Ardila Lule es una persona que se separó de esa empresa. Postobón es una persona jurídica que va a responder a partir de ahora. Pero si esa persona natural que está allá afuera tiene 100.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero tiene un capital de solo 1.000 millones de pesos dentro de la organización, en una de esas empresas solamente va a responder por los 1.000 millones de pesos. En otra va a responder incluso con su patrimonio por lo que le puede haber pasado. Y lo vamos a ver acá. Dice, este riesgo se puede minimizar de acuerdo al cual solo está en él, en el tipo de sociedad donde está en riesgo una parte del patrimonio. ¿Qué significa esto? Que existen responsabilidades en la empresa de acuerdo con el tipo de socio. ¿Qué pasa de acuerdo con el tipo de socio? Todos nosotros, cuando creamos una empresa, podemos ser socios solidarios o socios comanditarios. Mire la importancia tan grave que tiene crear una empresa y determinar si voy a ser un socio solidario o ser un socio comanditario. Si yo digo que voy a ser solidario, asumo la totalidad en la responsabilidad de los negocios de la empresa. O sea, cuando la empresa realiza un negocio que posteriormente puede causar problemas de carácter económico, no solamente la empresa como empresa va a responder, sino que yo, por ser un socio solidario, con mi capital voy a responder por esas situaciones que se hayan presentado en esa empresa. ¿Cuál es la diferencia y qué haría yo para no tener ese respaldo solidario? Pues me volvería un socio comanditario, en donde solo asume
una parte que él haya invertido, el socio, ¿no? Que el socio haya invertido. Les contaba el caso de Ardila Lule. Ardila Lule puede tener 2 billones, 4 billones, 100 billones de pesos de capital. Pero en la empresa de Postobón solo tiene 100 mil pesos o 100 mil millones de pesos como socio de esa empresa. Entonces, si algo sucede, solamente por ser socio comanditario, a él lo podrían embargar o podrían embargar a su empresa con el capital que él haya aportado. O sea, con los 100 mil millones de pesos o con el millón de pesos o los 50 millones de pesos. Lo que él haya aportado. Que él tiene 4 billones de pesos de malas para los demás. Él solo va a responder por ser socio comanditario por el millón, los 500 millones, los 1000 millones, la plata que haya invertido en esa empresa. ¿Cuál sería la diferencia si es un socio solidario? Que él dice, no, ¿sabe qué? Yo no voy a crear una empresa siendo socio comanditario, sino que la voy a crear siendo un socio solidario. Que ahí sí, que él tiene 4 billones de pesos, le demandan y le aplican toda la responsabilidad sobre los 4 billones de pesos, o sea, sobre el capital que él tenga. ¿Sí es clara esa parte o no? Muchachos, No, profe, yo estoy confundida. ¿todos están confundidos? ¿Los dos niños desaparecieron o qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Solo una niña se confundió? Voy a mirar quiénes están en clase y quiénes no. ¿Sí están o no están? Sí, profe, yo acá estoy escuchando Sí, sobre si profe. Paula está confundida. Bueno, entonces es lo siguiente. Para dejarlo claro, voy a quitar un poquito la, la diapositiva. Resulta que hay dos tipos de socios. Estamos hablando no de empresas, sino de socios. Socios. Hay dos tipos de socios en Colombia y en el mundo entero. No solamente en Colombia, en el mundo. Quienes crean una empresa pueden constituirse como socios solidarios o como socios comanditarios. Cuando yo creo una empresa y quiero, porque yo soy el que decido, ser un socio solidario, estoy asumiendo que si algo le pasa a esa empresa, yo respondo con mi plata, no solo con lo que está invertida en la empresa. Entonces yo me creé la empresa con 50 millones de pesos, pero yo tengo un capital de 500 millones. Si algo le pasa a esa empresa y los 50 millones que tiene la empresa no alcanzan para responder por el negocio que hizo la empresa, voy a colocar un ejemplo más gráfico. Creé la empresa con 50 millones de pesos. Durante el transcurso de la empresa hice un negocio por 100 millones de pesos, ¿cierto? Resulta que me fue mal. E inmediatamente me demandan. Y entonces, como yo soy socio solidario, entonces, como son 100 millones, van a la empresa y solo encuentran 50 millones. ¿Y los otros 50 millones de dónde los van a sacar? Pues como yo soy socio solidario y tengo un capital de 500, dicen, venga para acá mi chinito, de esos 500 que usted tiene, deme los otros 50 que faltan para poder compensar a las personas que se afectaron por 100 millones de pesos. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa si yo digo lo contrario? Voy a ser un socio comanditario. Y pasa el mismo ejemplo. La constituyo con 50 millones, pongo mis 50 millones, pero digo que soy comanditario. Hago un negocio de 100 millones de pesos y hay una quiebra o hay un fracaso. ¿Qué pasa con la plata que se debe ahí?
el socio solamente asumiría la parte que invirtió, no tendría que sacar de su dinero para completar. Muy bien. ¿Y entonces qué pasa con esos 50 millones que faltan? Así como dice como dice el dicho popular, de malas. Se perdieron. Se perdieron porque la persona no va a asumir la responsabilidad por los 100, sino, ahí tengo 50, cojan los 50. Quiero que vean la diferencia. ¿Es clara o no es clara? Sí, señor. Sí, señor, ahora sí. Es que Ah, estaba bueno. confundida en ese pedazo exactamente. Sí, es mejor hacerlo con valores para que Sí. quede claro. Ahora, vamos a mirar cómo se constituyen las empresas para que tengan socios solidarios o comandatarios. Profe, una pregunta, o sea que la Sí, mayoría de las empresas optaría por tener, o bueno, uno si quiere ser socio de una empresa, optaría más por ser un socio comanditario y no solidario. perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué a veces las personas deciden ser socios colectivos? Porque cuando usted va a hacer un préstamo a un banco, ¿cierto? El banco, ¿qué tipo de empresa seleccionaría? ¿La que tenga socios solidarios o la que tenga socios comandatarios? Yo creo que el de comentario porque tiene más quien pague. No paga una sola persona, sino varios responsables de pago. No, 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 Yo no. creería que es solidario porque Claro, saben que tienen que responder por el por total de la todo, deuda, no lo que por hayan todo. lo que hayan Sí, perdido. señora. Sí, señora, por todo. Claro, claro, porque es que el solidario sí responde por todo. El comanditario no. Si son 100 socios y cada uno puso de a 50 millones o a 5 millones, pues ahí están los 50 millones de pesos y ya, de malas, cada socio perdió 5 millones. Pero si está en una sociedad donde hay un socio solidario, ahí sí le cae nada a esa empresa. Entonces un banco prefiere una solidaria que una comanditaria. Pero ya vamos a ver las características de cada una. Entonces en Colombia hay 6 tipos, perdónenme, de empresa. La colectiva, la de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas empresas? Ahora sí vamos a llegar a por qué en algún momento ser socio solidario o ser socio comanditario. Las empresas colectivas, solo tienen socios solidarios, las colectivas. Hasta hace qué sé yo, unos 20 años, solamente el 80% eran sociedades colectivas, porque son las sociedades que se crean entre amigos, entre hermanos, de familia, ¿cierto? Ustedes han visto Peláez Hermanos, eh, ¿qué otra empresa, por ejemplo? Eh, Alfonso Ruiz Sucesores, eh, Alfonso Ramírez e Hijos, y entonces estas empresas casi siempre son de familia, ¿cierto? Y entonces como son de familia, eso queda, entre comillas, entre la familia, ¿cierto? Y entonces el capital es de todos, y entonces se crean las famosas sociedades o empresas colectivas, ¿cierto? Entonces, normalmente tienen una característica y es que tiene una sigla, hermanos, hijos y compañía, donde dice CIA es una empresa colectiva. Por ejemplo, a ver, una empresa colectiva que yo en este momento no recuerdo, Dulces Colombina y compañía es una sociedad colectiva, donde aparece la sigla CIA, SIA, hermanos o sucesores, es una sociedad colectiva. O sea, todos responden con el capital. Pero resulta que como ya, digamos, se ha ido determinando la responsabilidad, se crearon otras compañías. Las de responsabilidad limitada ya, de hecho, nos está diciendo responsabilidad limitada. ¿Ustedes qué se imaginan?
¿Es una sociedad con socios colectivos o comanditarios? Comanditarios. Claro, porque es limitada. Entonces, esta de responsabilidad limitada, al contrario de la colectiva, todos los socios son comanditarios y tiene un máximo de 25 socios. La colectiva tiene de 1 hasta los que quiera tener, no tiene límite. Pero sí mínimo, perdón, 2, perdóneme, porque una sociedad no puede ser menos de 2. De 2 socios, eh, 2 socios solidarios, en adelante hasta 100, 500 mil, los que quiera. La responsabilidad limitada solo puede tener hasta 25 socios comanditarios y responde limitadamente por sus aportes. La sociedad en comandita simple, aquí viene la primera diferencia, hace o utiliza la responsabilidad de las dos empresas anteriores. Tiene un socio comanditario y un socio colectivo o solidario. Uno y uno, la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita por acciones tiene un socio solidario y 5 socios comanditarios. La sociedad anónima tiene desde 2 hasta infinitos socios comanditarios. Profe, ese también debe ser mínimo 2. Es que estaba acá Todos son mirando mínimo pues 2. unas notas. Todos mínimo 2. La colectiva 2 hasta los que quiera. La responsabilidad limitada 2 hasta 25. La encomandita simple mínimo 1 y 1, o sea, mínimo 2. La encomandita por acciones, un solidario y 5 comanditarios. La anónima 2 hasta 1000. Y la anónima simplificada, al igual que la anterior, 2 hasta 1000. O hasta 1000 o 1.000.000, los que necesite. ¿Cuál es la diferencia entre la anónima y la anónima simplificada? Simple. Que la anónima simplificada, la sociedad anónima es la única en Colombia y en el mundo que puede emitir acciones que se negocian en la bolsa de valores ¿cierto? En el caso de Colombia es la bolsa de valores de Colombia, ¿sí? Pero si usted está en Brasil se puede negociar en cualquier país del mundo las acciones de una empresa de la sociedad anónima. La sociedad anónima simplificada emite acciones, pero solo para que se conozca la participación entre los integrantes de esa empresa. No se pueden negociar. No se pueden negociar acciones. Aquí dice sociedad en comandita por acciones. Al igual que esta simplificada, emite acciones para saber cuánto aporte tiene un socio en acciones, pero esas acciones no se pueden negociar en bolsa. ¿Sí es claro esta parte, mis chinitos? Sí, señor. Eso lo debieron de haber visto ya, creo que ya lo debieron haber visto en su contabilidad, porque ya estamos para terminar módulo, prácticamente semestre. Entonces, ustedes ya debieron de haber visto esto. Aquí estoy haciendo una recordación, pero más porque necesitamos crear una empresa y ustedes deben de conocer las características de cada una. ¿Cuáles son los pasos legales para la creación de empresas en Colombia? Para la creación de empresas en Colombia se requiere definir un nombre de la marca, ya todos ustedes lo tienen. Definir el tipo de empresa o sociedad, miren mis chinitos, tienen que decirme mañana, perdónenme, el lunes, qué tipo de sociedad crearon, porque lo exige la ley, ¿cierto? Y usted me dice, es porque nosotros queremos que sea una sociedad de responsabilidad limitada, una anónima, una limitada, una encomandita simple o una colectiva. Y me cuenta. Revisión del esquema contractual, o sea, cómo va a ser la contratación. Entonces van a hacer contrataciones por prestación de servicios, van a contratar a las personas, devolviendo la pregunta, creo que fue a Paola, qué tipo de contratos les van a hacer, por tiempo definido, por tiempo indefinido,
por prestación de servicio, cómo van a ser los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Deben crear unos estatutos. Esto no lo van a hacer ustedes, ojo. Ustedes solamente van a traer, de una vez anoten allá, marca, tipo de empresa, registro ante Cámara de Comercio, que ya lo vamos a ver, y no más, no más. Solamente las tres cosas, solo las tres. Revisión del esquema contractual, creación del estatuto de la DIAN, registro ante la DIAN, perdón, registro ante la Cámara de Comercio, eso sí lo tienen que hacer. Solicitud de facturación en la DIAN, no. Registro ante el sistema de seguridad social, no. Financiamiento, pues ya ustedes me van a decir cómo lo van a financiar. Crear su empresa con la mejor firma de abogados, pues, carreta. Eso es para que en caso de que sea una sociedad anónima, de una vez tengan quien los defienda. Y escalar alcanzando cada objetivo de su modelo de negocio. Es decir, ustedes de señalar, no para la presentación, sino para la DIAN, ustedes deben decir qué tipo de negocio o del modelo de negocio van a crear. Aquí está, a ver si se alcanza a mirar acá, el formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES. Todas las empresas en Bogotá y en Colombia deben de llenar este formulario, que se llama el RUES, Registro Único Empresarial y Social. Esto me lo llenan ustedes, ¿cierto? Ese se baja por internet. Esa es como la cédula de la empresa. Sí, señora, es la cédula de la empresa. La ley 1429 tiene una serie de beneficios fiscales para pequeñas empresas, máximo 50 trabajadores y 5.000 salarios mínimos legales vigentes, que no pagan impuestos ni retención en la fuente en los 5 primeros años. Eso tiene un efecto importante en el flujo de caja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mis chinitos, hemos dado por terminado la segunda parte de nuestra presentación, de la parte operacional y técnica. Espero que haya quedado claro, que no hayan dudas, que tienen trabajito para sábado y domingo y prácticamente el lunes, que nos vemos el lunes a las 6:05 más o menos, allá en la universidad. Les pido nuevamente el favor a las tres personas que me acompañaron con su portátil, para que puedan llevar las presentaciones y poder hacerlas allá. Listo, mis chinitos. Dudas, inquietudes, comentarios que tienen o qué comentario tienen con relación a la presentación del día de hoy. Mis niños, No, profe, todo claro. todo claro, 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 como el agua. Sí, señor. Ah, bueno. Pues si hay Entonces, dudas, hay que volver a ver el video. Cuando miren se el video, acuerden. yo creo que en el video está perfecto. Y aparte está la presentación, están los dos. Entonces, tiene que ser muy, muy, muy tenaz, muy complicada la situación como para que haya algo que se salga de, digamos, un poquito como de contexto de algo. Entonces, espero que el lunes podamos hacer las presentaciones sin ningún inconveniente, que la expliquen, por favor, que mire que yo constituí una empresa, una sociedad anónima. Siguiente, no, ¿por qué? ¿En qué se basa usted para decir que una sociedad anónima? O que usted quiere una sociedad anónima, o que usted quiere o que usted hizo el organigrama, pero colocando el jefe abajo. Alguna razón tuvo que tener para colocarlo abajo. Ah, que es que usted no sigue las pautas no, mentiras. Entonces, todo lo explican, todo lo explican. ¿Listo? Recuerden la localización, por qué la colocaron allá, cuáles fueron las conveniencias que ustedes observaron, la parte del tamaño, que es que mire, yo voy a producir tanto, que no sé qué, que la parte del flujo del proceso de hacer la compra. Entonces describen el flujo del proceso, el flujo del proceso del contador, todo eso hay que presentarlo, mis chinitos. Tienen mucho tiempo y desde ya pueden comenzar a trabajar
con sus compañeros en estas presentaciones. Bueno, Profe, tengo una pregunta. claro que sí, mi niña. ¿Esto lo debemos presentar igual en el PowerPoint o como trabajo en Word? No, no, en el PowerPoint. Así como lo hicieron en las anteriores presentaciones. Ok, listo. Solo en Muchas PowerPoint. gracias. Para que nos llenamos de, es decir, como dice el cuento, hacerlos trabajar sin necesidad, no. PowerPoint, todos son presentaciones en diapositivas. ¿Listos? Es mucho más fácil de comprender, es menos agotador, nos cansamos todos menos y lleven un ejercicio para hacer ¿cómo es que les llamaron el lunes pasado? Un, una actividad, bueno, una actividad es que se suspende la parte de la presentación para descansar. ¿Listo, mis chinitas y chinitos? Nos vemos el lunes entonces. Sí, señor. Gracias, profe. Ustedes muy amables. Gracias, profe. Profe, espero Gracias, esta noche profesor. Hasta luego. quedar Dime. un poco al día. Ya me entregaron el portátil hoy, Ay, mi Paola, entonces usted me está ya, haciendo matar allá. Ah, mi sí, chinita. lo sé, profe, y pido una excusa, pido mil excusas, pero la verdad estaba sin portátil. Bueno, Eso no tenía en dónde trabajar, pero ya voy y me pongo al día. bueno, ojo Esta noche tras noche lo hago. con mi niña Joana. No me la dejar quietica porque ahí sí ya no se la perdono. Bueno, bueno, No, no, bueno, señor. listo. Si Joana llega a ver que usted no me colaboró, Paolita con el dolor del alma, después hablamos. Bueno, Ah, no, profe, nosotras trabajamos, incluso bueno, creo que hablamos más que bueno, cualquiera, yo creo. sí. Pero la presentación, ojo, y lo digo muy abiertamente, me tienen que mejorar esa parte. Bueno, Sí, señor. bueno, listo. Nos vemos el lunes. Sí, señor. Está Bueno, bien. hasta luego. Hasta luego, profe, que estés bien. Bueno.